Una vez más, le damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Estamos muy contentos con su participación en el evento del día de hoy. Son y 33, creo que podemos comenzar para respetar el tiempo de los que fueron puntuales. Vamos a comenzar entonces nuestro evento. Les doy realmente la bienvenida oficial. Es un placer tenerlos aquí en nuestro evento. Hoy es el 16 de abril de 2026 y es el Día Mundial de la Voz. Para eso estamos festejando este momento especial para la comunidad y por eso tenemos invitados muy especiales. Antes de comenzar, pienso que es importante recordar que este es un evento que queda grabado. Tenemos completa libertad, claro, para dejar la cámara abierta o cerrada, como prefieran. Tendremos traducción simultánea en diferentes idiomas. Tenemos aquí a nuestros intérpretes, que son colegas voluntarios, en francés, en español y en inglés, que van a hacer su trabajo en nuestra sesión. Ya dejamos aquí muchas gracias a todo el equipo. Y hoy tenemos el honor de contar con Peter Laszlo de AIC Central. Peter es un invitado muy especial por una serie de razones. Lo más importante es el hecho de que esté muy lejos. Es la 1:30 de la mañana para Peter, así que muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí en nuestro evento. Vas a hablar un poco aquí en la introducción, ¿verdad? Sobre el trabajo que están haciendo en el Science Hub de AIC. Y yo simplemente voy a dar un poco de información sobre Peter, porque en realidad el currículum es enorme. Yo estaría aquí durante muchos minutos hablando de toda su formación, pero lo más importante es que Peter es miembro de lo que se llama no región en AIC, o sea, los países del sureste en Europa que todavía no tienen una región establecida, una región AIC establecida, pero está en el grupo Health Workstream, que forma parte del Science Hub de AIC desde su creación en el 2024. Y a fines del 25 lo eligieron coordinador de ese grupo. En enero del 2026 entró después de Irina Paramonova como coordinador del Science Hub. Así que es un gran placer tenerlo aquí. También del Science Hub contamos con Natalia Tadei. Hola Natalia, nos puedes saludar si estás aquí. Hicimos una invitación realmente especial para que estuvieran aquí hoy porque sabemos el valor que tiene toda la investigación que están haciendo en este sentido. Algunas palabras rápidas sobre Peter y les paso la palabra. Peter es médico, hizo su formación en medicina en el 2004, le dieron su título en el Colegio Rumano de Cirujanos en el 2006 y desde hace más de 20 años trabaja como intérprete freelance junto con varias instituciones de la Unión Europea. Trabaja en la cabina de rumano y de alemán. Entró a IC en el 2010 y se convirtió en miembro de la Federación Alemana de Intérpretes y Traductores en el 2012. Peter es de origen rumano y nació en una familia de músicos en realidad, donde se hablaban muchas veces, cuando estaban ahí comiendo en familia, hablaban 4 idiomas, así que habla alemán, húngaro y rumano, pero hoy va a presentar en inglés. Así que una vez más, muchas gracias Peter por estar aquí con nosotros. Te pasamos la palabra. Muchísimas gracias. Gracias amigos, colegas. Un placer estar aquí. Gracias por la rápida presentación. Yo no trabajo como médico, digamos, en práctica clínica desde hace bastante tiempo, así que
Pienso que hoy día yo soy realmente intérprete al 100%, pero claro que me sigue interesando la medicina, la salud, por eso estoy implicado, ¿no? Quise participar en el Science Hub de AIC y especialmente en el Health Workstream. Bien, muchísimas gracias por invitarme al evento el día de hoy. Yo estoy seguro de que esta conferencia traerá una serie de insights muy valiosos sobre cómo funciona la voz, los riesgos de nuestra ocupación y las mejores maneras de cuidar esta herramienta de trabajo tan importante para los intérpretes. Si me permiten, voy a compartir algunas reflexiones sobre la importancia del tópico de esta noche. Yo pienso que es algo bastante importante para los intérpretes pensar en lo siguiente. La voz se conoce como el instrumento más antiguo de expresión entre humanos. Mucho antes de los primeros dibujos en las cavernas, las personas se comunicaban utilizando la inflexión de su voz. La agilidad del órgano de la voz nos permite expresar conocimiento, personalidad y emoción con diferentes matices. Cada uno tiene su punto único, preciso. Podríamos incluso decir que la producción vocal y la recepción de la voz, como mediados por la laringe, por nuestros oídos, son puertas para la transferencia de conocimiento y el entendimiento mutuo hasta el día de hoy. Estoy diciendo esto porque pienso que para los intérpretes el entrenamiento vocal y el cuidado con la voz deberían ser tan importantes como la salud auditoria, o sea, la manera como sonamos cuando hablamos, qué escuchan los clientes. Eso es fundamental en su aceptación del mensaje interpretado. Lamentablemente, el entrenamiento de la voz normalmente se queda solamente en escuelas de teatro, en conservatorios de música, y por eso es tan interesante que tengamos este tipo de eventos y otras iniciativas similares que nos ayudan a compartir estas cuestiones esenciales de la producción, de la voz y el cuidado con la voz. Creo que mejoramos bastante las condiciones técnicas para grabación, para transmisión de la voz, pero no podemos olvidar tampoco el sonido original que producen nuestros pliegues vocales en un proceso que tiene decenas de músculos de la laringe, orofaciales, respiratorios, coordinados de una manera súper compleja en en ese comportamiento tan rápido del cuerpo humano. Seguramente hoy tendremos presentaciones excelentes de la doctora Glaucia Madasio, del doctor Luciano Neves, y estas presentaciones van a resaltar lo que intérpretes y todo el mundo realmente deberían hacer para sonar con una voz clara, tranquila. Así que pensando no solamente en el día de hoy, el 16 de abril, sino pensando en el futuro. Bueno, aquí para mí ya es el 17 de abril, a decir verdad, pero pensando en el futuro, los invitamos a que contacten al Health Workstream del Science Hub de AIC sobre cualquier tema relacionado a la salud de los intérpretes, incluyendo la salud vocal. Es un placer para nosotros también decir que tenemos a Natalia Tadei, que está aquí en esta sesión conectada, también forma parte del grupo y es una fonoaudióloga, de hecho, y es entrenadora de intérpretes en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Así que pueden contactarla ya sea vía AIC Brasil o directamente en la página de AIC, porque ahí van a encontrar una pestaña de Science Hub dentro de la sección Inside AIC. Ahí podrán acceder a nuestros contactos, podrán hablar con nosotros y bien, con el permiso de los oradores. También creo que sería interesante colocar ahí las grabaciones del webinario de esta noche para dejarlo en el Health Repository, Interpreter Health Repository. Bien, muchas gracias. Gracias por invitar al Science Hub de AIC. Y creo que le paso la palabra directamente aquí a nuestros colegas. Muchísimas gracias una vez más. Que sea una discusión fructífera
con una discusión muy inspiradora. Y es realmente un placer estar aquí. Yo sé que estoy un poco lejos, pero muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Peter. Realmente para nosotros es un honor tenerte aquí esta noche. Y yo no me presenté al comienzo. Presenté a Peter, pero no me presenté. Yo soy Larisa Benavides, presidente de AIC Brasil. Para los que no me conocen, es un gusto también estar aquí con colegas del bureau, Cecilia Tsukamoto, que de hecho fue una de las personas que pensó todo este encuentro. Cecilia, si puedes saludar aquí en la cámara para que te veamos. Cecilia Matos, también nuestra secretaria, Flavia Romano, que es nuestra tesorera, y de AIC Central tenemos también el gusto de tener a Fernanda Matías. Hola Fernanda, una de las vicepresidentes de AIC. Meg Gordillo, que también está aquí. Muchas gracias una vez más, Meg, por estar aquí. Y Livia Kais, que es del Prince, también conectada esta noche. Así que es un orgullo también recibirte. Muchas gracias, Livia. Gracias por tu presencia. Sabemos que también tienes una agenda muy ocupada. Bien, sin más, le paso la palabra a nuestra confitriona, una colega súper especial, a quien queremos mucho, Andrea Negreda. Andrea, gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí esta noche. Y Andrea va a presentar a nuestros oradores, ¿verdad? Andrea es miembro de AIC, AIC Brasil específicamente, y es intérprete profesional, de hecho, expresidente de APIC, la Asociación Profesional de Intérpretes de Conferencias de Brasil, y una persona a quien queremos muchísimo. Andrea, bienvenida, te paso la palabra. Buenas noches, Larisa. Buenas noches a todos nuestros amigos, amigas de AIC. Es un placer estar con todos esta noche. Gracias por invitarme. Yo, bueno, suelo decir que mis amigos de la interpretación no me permiten olvidarme de mi antigua formación. Me obtuve en fonoaudiología y al escucharle a Peter ahora recién, bueno, estuve pensando que este ha sido un inicio perfecto de nuestro encuentro porque Peter también actuó en el área médica y luego se volvió intérprete. Y nosotros, de cierta manera, bueno, también empezamos a actuar en otro campo. Natalia también, mi ex compañera fonoaudióloga, y por esta razón me invitaron hoy para actuar como mediadora de esta charla que tendremos ahora con nuestros invitados. Yo soy intérprete de conferencias desde hace 25 años. Fui fonoaudióloga en mi vida previa y bien, utilicé mis contactos importantes, los he utilizado para actuar en el campo de la medicina. Es mi foco principal, uno de los principales temas que interpreto. Es un placer estar aquí. No voy a hablar sobre voz, pero podré mediarla charla sin problemas y claro, hablaremos con dos especialistas realmente destacados, la doctora Glaucia Madacio y el doctor Luciano Neves. No sé si tenemos una presentación con la biografía, o si las han leído, debo leerlas ahora. Por favor, si alguien me lo puede señalar. Andrea, como prefieras, si puedes, por favor, compartir algunas informaciones sobre los currículos de ambos. Muy bien, entonces voy a leer los currículos que ellos nos enviaron y ustedes los habrán visto también. La doctora Glaucia Madacio, mi cliente también, es fonoaudióloga, especialista en voz por el Consejo Federal de Fonoaudiología, máster en disturbios de la comunicación por la UNIFESP, EPM. Mi facultad, mi escuela también. Doctora en ciencias por la misma universidad, con investigadora postdoctoral en fonoaudiología por la UFPB, vicecoordinadora del curso de especialización en voz del CEP, Centro de Estudios de la Voz. Es profesora de comunicación para negocios en INSPER. Bienvenida, Glaucia. Y el doctor Luciano Neves es médico otorrinolaringólogo acreditado por la Sociedad de Otorrino y Cirugía Cervicofacial. Es magíster y doctor por la UNIFESP, también profesor del CEB, el Centro de Estudios de la Voz. Es editor
de laringología, la publicación Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. Es expresidente de la Academia Brasileña de Laringología y Voz. Bienvenido, doctor Luciano. Me alegro mucho por tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Bien, nosotros pensamos hacer lo siguiente, empezar con algunas preguntas. Muchos quizás enviaron sus preguntas por Slido y nosotros pensamos en la siguiente estructura, en una estructura que, bueno, también está muy en línea con las preguntas que llegaron. Tendremos entonces una charla muy informal, muy tranquila y al final, si nos queda tiempo, podremos abrir para otras preguntas. ¿Les parece? ¿Bien? Muy bien, creo que, claro, tenemos que empezar por el comienzo. Le pediré, por lo tanto, a ustedes que hablen un poco sobre aspectos básicos, la anatomía, fisiología, el funcionamiento de la voz, un pantallazo, ¿no? Para que todos comprendan la importancia de este mecanismo, de esta función que es esencial para nuestra labor. ¿Quién desea empezar? Por favor, adelante, Lu. Bien, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por esta invitación. Es un honor para mí. Gracias, Cecilia Andrea Larisa, por invitarme. Durante la semana me fijé de la importancia, el tamaño de este compromiso tan importante, tan difícil. Tenemos traducción al español, al francés, al inglés. Realmente es una misión para nosotros el tratar de transferir, trasladar un poco de nuestro conocimiento con todos y gracias a todos también por su atención. Cuando hablamos de voz, esto es algo muy práctico, es el mecanismo de comunicación que yo estoy utilizando ahora, que ustedes también utilizan para la traducción, ya sea el inglés, el francés o viceversa. Y además es importante comprender cómo funciona este instrumento. En realidad, son estructuras que, bueno, prestamos la cadencia, la lengua, estructuras que también se utilizan en la masticación, para comer, para hablar, para articular los sonidos que producen los pliegues vocales. Yo utilizo mi sistema respiratorio, exhalo el aire hacia afuera, el aire pasa por los pliegues vocales y sufren modificaciones por las estructuras que son notales, o bien lengua, palato blando, duro, cavidad nasal, y es así como una buena audición es importante. Mi aparato auditivo también es importante para que se produzca la comunicación. Ahora, hay que tener en cuenta, además de los aspectos anatómicos y fisiológicos, el idioma que yo estoy utilizando y más que el idioma. Para cada idioma tenemos cuestiones como regionalismos, los acentos, odia y cómo también hacer la traducción, como en el caso de ustedes. Es algo muy sencillo. Glaucia también ha sido muy amable y separado algunas diapositivas para que tengamos una visión de las estructuras anatómicas que ustedes utilizan con tanta habilidad en el día a día. Gracias, Luciano. Quisiera también agradecerles a Cecilia, Larisa, Andrea, Flavia por la invitación. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. A mí me encanta la profesión de ustedes. Realmente tengo gran admiración. Cuando tengo que hablar con Andrea, parece que ella entiende todo lo que estoy diciendo. Bueno, muy claramente. Le comparto algunos términos específicos, pero bueno, antes de los eventos, pero sé que ni siquiera hace falta porque todo siempre sale muy bien. Cuando Peter habló de la voz y la audición, bueno, me pareció muy interesante. La audición siempre ha sido privilegiada, no solo en la profesión de ustedes, pero en otros lugares también. Cuando utilizamos la voz, la audición siempre viene primero. Ahora esto está cambiando. Y yo sé que quizás suene algo raro, pero en cursos de pedagogía las clases de voz son mínimas. Quizás en las clases de canto tan solo sean
se vengan enfocando más. Esto viene cambiando, sin embargo, las personas están reconociendo que la voz es un instrumento muy importante y la comunicación humana hoy es algo también muy importante. Hay profesionales de otras áreas, que no son de las áreas de la salud, que también vienen trabajando por una comunicación mejor. La voz es uno de los instrumentos de la comunicación para que tengamos mejores relaciones y mejores resultados profesionales y en nuestras relaciones interpersonales también. Yo pienso que la voz juega un rol muy importante en todas estas cosas. Y sí, de verdad, he preparado algunas diapositivas. Intentaré compartirlas, pero creo que tengo que estar como co-host. Un momento, por favor, muchas pantallas acá delante mío, pero quiero compartir con ustedes algunas láminas para ilustrar lo que recién compartió Luciano. Un momento, por favor. Sí, no se preocupe, doctora Glaucia, es igual a todos nosotros, todos los que estamos aquí. La única diferencia es que no estamos nosotros compartiendo nuestras pantallas. No se preocupe, por favor. Bien, entonces, la voz se produce en la laringe, un órgano que está en nuestro cuello. Esta es la estructura de la laringe, con todos los cartílagos, los núcleos, no podemos ver todas las estructuras, pero está localizada en esta parte del cuello. Esta estructura está diseñada en nuestro cuello. Tenemos dos pliegues vocales, no son cuerdas de guitarra, pliegues vocales o cuerdas vocales, son dos pliegues vocales paralelas al suelo. Y para que nosotros podamos oír, no sé si ustedes podrán oír mi voz cuando salga el audio. Para que nosotros podamos producir la voz, tenemos que pensar en otros sistemas. Es una combinación de sistemas. El aire que viene del pulmón y que sube, pasa por los pliegues vocales. Ahora veremos esta imagen de un pliegue vocal en un examen muy moderno. Vemos el músculo del pliegue vocal y lo que vibra es la mucosa, lo que le aporta la calidad al sonido. Esta vibración que se da en los pliegues vocales es como si fuera un buzz laringio, hace así. Brrr. Ese es el sonido que hace. ¿Pueden oírlo? ¿No lo escuchan? No. ¿Será que puede? ¿Lo ha compartido? Quizás no. Vamos a ver. Compartir. Sí, esta parte de escuchar es algo muy interesante, la percepción auditiva de la voz, ¿verdad? Yo sé que también tienes otras cosas más para mostrarnos. Sí, tienes razón. Estos son los pliegues vocales que están abiertos cuando respiramos y cuando hablamos. Se encuentran en la línea media y producen una vibración, pero el pliegue vocal no hace va, a, no, no hace esas cosas, sino que hace un sonido sencillo, brrr, como este. Este es el sonido del pliegue vocal. Decimos que es un buzz laringio y lo que le atribuye la identidad al sonido es la manera como movemos la boca, como dijo Luciano. Tenemos estos órganos que los prestamos del sistema oral, orofuncional, de la masticación, la deglución, etcétera. La manera como yo abro la boca, cómo posiciono la lengua. Todas estas cosas interfieren. Cuando hablamos de voz, debemos pensar en estos tres sistemas juntos. Tengo aire para soltar, para que, bueno, haga que vibre el pliegue, la cuerda vocal. La vibración es clara, es saludable, es agradable. ¿Y será que estoy moviendo todos mis articuladores? Apertura de boca, posicionamiento de lengua. La faringe que está detrás de la boca a veces está más aprietada. Todas estas cosas están funcionando si abro más o menos la boca. Pongo la lengua hacia adelante, hacia atrás. Estas son las cosas que me producirán la T, U.
Si prolongo los labios trabajar, la voz también implica trabajar con esta articulación. Y cuando Peter habló de la voz clara, hay dos aspectos aquí, la claridad del sonido, la calidad de la voz y la claridad de la articulación. Los sonidos del habla deben ser audibles. Todos los sonidos del habla deben ser audibles. Y si, por ejemplo, nosotros escuchamos en otra lengua, hacemos algunas funciones de estos sonidos. Digamos, si hay un idioma diferente, muchas veces no podrá comprender esta palabra por esta razón. La articulación, por lo tanto, el habla también tendrá un impacto muy grande en la voz. Bueno, de manera general, Andrea, creo que hemos respondido esta pregunta. ¿Cómo se produce la voz? Perfecto. Bien. Muy interesante realmente poder ver la imagen y ver la producción de la voz. Y creo que también fue la introducción perfecta para que hablemos ahora de otros aspectos más cualitativos, digamos. Es decir, que ya sabemos que la voz es producida, sirve para la comunicación. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de la voz en términos de calidad vocal, de intención? ¿Será que voces diferentes transmiten una sensación diferente? ¿Las personas tienen una voz que es casi su huella dactilar? ¿Podemos hablar un poco más de estos aspectos cualitativos de la voz y de la producción vocal? Sí, claro, adelante. Luciano, ¿quieres empezar? Bueno, con relación a lo que decía Glaucia y con relación a esta respuesta, lo principal es que todos tenemos que buscar una identidad a lo largo de la vida. O sea, tenemos algunas identidades que se crean, que las desarrollamos a partir de nuestras referencias. O sea, a lo largo del tiempo como que creo una identidad vocal. Y esa identidad vocal está muy conectada al país donde estoy, a la sociedad donde vivo, a la gente que tengo alrededor, a mi familia. Entonces, en mi caso vivo en San Pablo, hablo portugués, un portugués variante brasileña, y si un fonoaudiólogo, otorrinolaringólogo, un experto de la voz lo analiza, se va a dar cuenta que tengo un acento más bien de la ciudad de Santos y no tanto de San Pablo, porque yo de chico vivía allí. O sea, la voz te da como un contexto, de acuerdo con vocales, con consonantes, etcétera. Y de hecho, vocal viene de las cuerdas vocales y consonante viene de las articulaciones que hacemos. O sea, si yo estoy haciendo la letra T, hago T. En lugar de la T o TA, por ejemplo, tengo A es una vocal. ¿Se entiende? O sea, en el portugués brasileño tengo 5 vocales escritas, pero 8 fonemas. Tengo el abierto, cerrado, E abierto, E cerrado, I, O y también U. Entonces, en cada lengua hay variaciones de la cantidad de vocales y variaciones de la cantidad de consonantes, según el idioma. Entonces, como decía Glaucia, en algunos momentos puedo hacer un sonido de P, de Pablo, por ejemplo, que en portugués es sonoro, pero en inglés es sordo. O sea que suena distinto. Ustedes ya lo sabrán. Entonces nuestra identidad cambia a partir de eso. Si yo observo, por ejemplo, traductores, intérpretes de diferentes idiomas, yo muchas veces en la clínica les pido que hagan las distintas lenguas, los distintos idiomas y veo que el tono cambia. O sea que la manera como hablan cambia también. Perdón, Andrea, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir algo sobre las vocales. Me parece interesante que en el francés, por ejemplo, hay un número impresionante de vocales. E, O. Y bueno, le pido disculpas a los intérpretes de francés, pero me parece súper difícil. Muchas gracias, era eso. Yo me acuerdo una vez estaba en un trabajo donde teníamos que escuchar las vocales, los distintos tipos de A de algún idioma que no me acuerdo, algún idioma asiático creo que era, y había como 20 distintos, era impresionante. Yo decía, ¿cómo puede ser? Realmente hay que estar muy bien entrenado
hacer la diferencia, ¿no? Pero bien, Luciano nos hizo una buena explicación sobre la identidad de la voz y la identidad, además de esos factores, tiene otras cuestiones. Hay un médico bastante conocido que trabajaba con la voz, era periodista, trabajaba con teatro, etcétera, y estudiaba la voz. Y decía que la voz era como el toque a la distancia, que muchas veces la voz llega antes de cualquier manera, de cualquier forma de comunicación. Y la voz para mí es la manera como nos ponemos en el mundo. O sea, la voz nos permite expresarnos, comunicarnos. O sea, están estos temas de idioma que decía Luciano, ubicación geográfica, digamos, en una región, en una ciudad, pero también hay mucho de nuestra personalidad. La voz tiene el tono que queremos que las personas escuchen y nos van a juzgar de esa forma. Y eso es un punto importante para los que trabajan con la comunicación, porque la persona puede sonar un poco más agresiva o inmadura según el tono de la voz muchas veces, y eso puede cambiar. Si pensamos que la voz es conducta, cualquier conducta puede cambiar. O sea que podemos tratar de entender qué estamos colocando en la voz, cómo llega eso a la otra persona y si esa es mi intención porque muchas veces puede que no tenga esa intención, pero la manera como me estoy comunicando, cómo llega mi voz, es la manera como me van a ver los demás. Entonces tenemos también no solamente estas cuestiones de región, sino también un punto importante que es psicológico, ¿no? De personalidad, digamos. Además, yo siempre pienso que nuestra voz se produce gracias a las estructuras anatómicas, o sea, mi anatomía es distinta a la de Luciano, distinta a la de Larisa, de Andrea, de Flavia, y eso también puede cambiar mi identidad. O sea, hasta hace poco tiempo la voz identificaba, ¿cómo lo explico? En la corte, por ejemplo, podemos saber quién está haciendo una amenaza y muchas veces estamos viendo esos temas acústicos, vemos características específicas de modulación de la voz, de cómo terminamos una frase, cómo hacemos la letra R, la letra S, el Y en español. O sea que respondiendo a tu pregunta, Andrea, realmente la voz sí se puede considerar una identidad. Cada uno tendrá la suya y gracias a un análisis acústico podemos incluso entender si la voz es de la persona A o B, aunque tengamos voces parecidas en términos de frecuencia, en términos de acento, siempre habrá aspectos muy específicos, míos, tuyos, de la persona implicada. Y aquí están también las pausas, la manera de articular, la credibilidad que estoy tratando de transmitir en mi comunicación. O sea que gracias a la voz, las personas van a identificar, van a decir, confío o no confío en lo que me está diciendo. O sea, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Es algo agudo, grave? No, sino es la manera como armamos una frase, cómo articulamos un sonido, cómo construimos algo. O sea, claro, tenemos ese razonamiento de por atrás, pero hay mucho de la credibilidad y la confianza. Eso me parece interesante. Yo durante bastante tiempo trabajé con un cliente que era media training para políticos. Bastante controvertido el tema, pero bien. Él decía que cada vez que hacían pruebas con distintos grupos, la gente estaba atenta a la producción de la voz, al tono de la voz, a las pausas, la manera de hablar. O sea que muchas veces tenían grupos que estaban leyendo exactamente lo mismo, pero cada uno utilizando distintas técnicas y a veces las personas confiaban más en los que tenían la pausa o la velocidad o el tono y decían, ¿y el mensaje? No, el mensaje era otro, completamente distinto y no eran las mismas palabras en realidad. O sea que eso es muy interesante. Y también se refleja en lo que nosotros hacemos, porque al fin y al cabo la interpretación es algo curioso. Nosotros participamos, supongamos, en
un evento donde todo el mundo sabe lo que está haciendo porque lo hace todos los días, pero nosotros no, nosotros llegamos y vamos a servir de puente en esa comunicación como si supiéramos de qué se trata realmente. O sea que la voz es importante, estudiamos, nos preparamos, pero la manera de hablar seguramente ayudará a que los clientes entiendan lo que está pasando, porque por ahí decimos algo malo, nos salteamos alguna palabra, pero si lo usamos con la energía justa, etcétera, como que cierra el mensaje. Entonces los que escuchan la interpretación muchas veces nos dicen eso. Ahora bien, estamos hablando de voz profesional y este es el momento. Ahora sabemos que todos los que están aquí conectados viven con o trabajan con su voz. Es un instrumento muy importante, como decía Peter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que deberían hacer los intérpretes? ¿Cómo podemos lidiar con situaciones más complejas? Por ahí tenemos un trabajo con una voz como muy bajita, que apenas se escucha, o un orador que habla súper rápido, muy difícil seguirlo y empezamos a hablar también bastante rápido, de manera muy aguda. ¿Qué clase de consejos nos podrían dar para el antes, durante y después de un evento? Muy fácil la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Puedes empezar, Glaucia. Yo suelo decir que nuestra voz es commodity. Tenemos que pensar que si voy gastando la voz, la voy perdiendo, o sea que tengo que hacer algo para recuperarla. Cuando pienso en una voz profesional, justamente en ese sentido es el tema. No hay manera de no usar la voz. Ustedes usan la voz y punto. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos traer como beneficio para la voz? Uno de los comportamientos más equivocados para la voz es hablar con intensidad muy fuerte. Entonces, uno de los cuidados que tenemos que tener es no hablar fuerte. Siempre piensen en lo siguiente. Ustedes, por lo general, utilizan un micrófono. Entonces la idea es entrenarse para tener buena modulación de voz, porque cuando hago eso la estoy protegiendo y cuando tengo modulación tengo menor riesgo, Andrea, de hacer ese ajuste de dejarla muy aguda, porque cuando estoy tensa, hablando muy rápido, realmente se me vuelve más aguda la voz y tiene menos modulación y eso cansa demasiado. Según la experiencia que tengo contigo, veo que ustedes por lo general van cambiando. O sea, no sé exactamente cuál es la cantidad de tiempo que hablan y después van haciendo como una rotación, pero eso ya de por sí es un muy buen cuidado, muy buena práctica. Lo correcto sería, bueno, hablo 20 minutos y descanso 20 minutos, pero no siempre se puede. Imagínense una profesora que da clase durante horas seguidas, no puede, o sea que hay que pensar en otras medidas para proteger la voz. Algunas, algunos ejemplos serían entrenarse para hablar más rápido. Eso es un entrenamiento. Por ejemplo, un orador que habla rápido. ¿Cómo puedo hacerlo? Necesito entrenar mi habilidad de hablar más rápido o seleccionar a ver quién es la persona que tiene más habilidad para traducir a X o a Y y hacer que eso suene lo más natural posible para que no haya un problema, un error de llegar a esa frecuencia, a esa intensidad. Es bastante tenso el tema, pero a ver, muchas veces pasa, puede que no sea el mejor día para uno, es un tema difícil, estamos estresados. ¿Qué podemos hacer? Tomar agua, más agua, nebulización. Podemos dejar ahí un aparatito dentro de la cabina para ir tratando de hidratar la mucosa que está haciendo el recubrimiento vocal. O sea, de esa manera podría reponer la hidratación, la humectación. Ese también es un dispositivo que podemos utilizar para poder reforzar o ayudar con la voz. Así que de nuevo, tomar más agua, hacer ejercicio antes de entrar a la cabina. ¿Pero para qué? No es un ejercicio intenso durante mucho tiempo. Es uno que otro, es simplemente para colocar este instrumento, la laringe, en estado de alerta, como para estar lista. O sea, dejo ese instrumento listo para la acción.
Son un par de ejercicios para que el cerebro entienda que ya estamos listos, estamos ahí como en estado de prontitud. Entonces la idea es, voy a articular mejor, voy a tener mejor modulación, voy a tener pausas también, si no es un orador que hable demasiado rápido. Esas son las conductas que ayudan a proteger la voz profesional. Y Luciano, no sé si quiere decir algo. No, está perfecto, Glaucia. Esos son los detalles principales. Voy a simplemente mencionar otros que también me parecen importantes. Un buen sistema auditivo es importante. Eso a veces no le damos la debida atención. Si la audición no está buena, uno va a tener como una sobrecarga. Va a hablar más fuerte o va a hablar de una manera no tan bien ajustada. El tema de humectar, de hidratar es súper importante en el día a día también. Y más que eso, creo que sería interesante establecer una métrica. ¿En qué sentido? Cuando se despiertan o cuando van a comenzar a traducir, la idea es probar un poco la voz y así crear en la mente como como una base. ¿Cómo lo explico? Si voy a analizar a un paciente, le digo que me diga unas frases específicas. Cuando voy a trabajar con un cantante, le digo que todos los días a la mañana, antes de empezar a precalentar la voz o a estudiar, que diga algunas frases o algunas canciones que va a hacerlo todos los días. Y de esa manera, como que él entiende cómo funciona su órgano, su voz, todos los días. Y pueden hacer lo mismo, pueden intentar con palabras, con frases que sean de su idioma nativo y frases de lo que van a tener que hacer la traducción. O sea, de esa manera tienen como un parámetro inicial. Después, como decía Glaucia, hay tácticas para precalentar la voz. Eso sirve para prepararse, para emitir sonido y también para concentrarse, para tener esa pausa y entender. Aquí ya no está Luciano persona, aquí está Luciano traductor-intérprete. Y después, cuando termina ese momento, lo mismo, sería como para relajar la voz. Esa voz que utilizamos en la traducción la vamos a relajar y vamos a volver a ser la persona y ya no el traductor-intérprete. O sea que hay que conocerse internamente, no importa dónde esté uno, es bueno ver a un buen otorrino, fonoaudiólogo, un buen profesional para entender la estructura y la producción, la articulación. Hay que ver si podemos mejorar el desempeño. Como decía Glaucia, es commodity y como commodity también puedo invertir en eso. Así que todos los grandes oradores que tenemos, hablemos aquí de dos personas muy famosas del siglo pasado, Kennedy y Obama. Los dos pasaron por mucho aprendizaje, no nacieron así. O sea que aprendieron a escuchar y aprendieron a hacer esa locución con pausas muy bien calculadas, de hecho. Y eso es importante. El problema, claro, es cuando tenemos un orador no tan bueno en el sentido de que no comunica bien, no se comunica porque habla rápido o su pronuncia no es la adecuada, su pronunciación, o habla de una manera muy bajita o muy rara, o tiene algunos vicios de lenguaje. Entonces, para ustedes es una situación bastante difícil, donde a veces improvisar, esa improvisación genera un estrés de la comunicación. En fin, en ese momento, mi consejo es, si pueden tener pausas, ¿no? Intervalos entre los traductores por ahí más cortitos, mejor. Yo pienso que ustedes seguramente a lo largo de un congreso lo harán, ¿no? En un congreso de otorrinolaringología, por ejemplo, cuando están traduciendo, uno se da cuenta quién es un buen orador, quién es un orador horrible, porque ustedes ya lo saben y ya se preparan para eso, y ustedes van preparando, digamos, esa expertise, ese conocimiento y entienden en ese proceso de la traducción lo que puede o no colaborar. Muy bien. Si me permiten, quisiera también añadir algo. Me había olvidado. Siempre me parece muy importante el tema de la voz como salud. La voz
es más que salud. No es solo la calidad, si es bonita o no es bonita, pero cuánto me canso, cuánto me pongo tenso, cuánto esto me aleja de las personas. Mientras mejor me encuentre con mi estado de salud, no solo de la voz, mi cuerpo, mejor estará mi voz. La voz es parte de un todo, no es una laringe que es autónoma, es parte de una persona. Lo mejor que se encuentre, mejor será la calidad de la voz. Y otro factor importante que no hemos comentado todavía, seguramente coincidirá conmigo, Luciano, es el tema del reflujo. Es decir, el reflujo, en muchos casos, si comemos y luego tenemos un reflujo. Comemos, vamos a la cabina, empezamos a hablar, tenemos reflujo. Esta puede ser otra orientación. Tengo que empezar a hablar, debo comer algo más ligero, no estar comiendo, picando cosas que no son tan saludables, que son un poco más pesadas, porque cuando tengo que utilizar la voz profesionalmente, debo cuidarme para que no tenga reflujo el momento en que necesitaré usar la voz. Ah, la leche es algo malo para algunas personas, sí, les hace mal, a otras no. Algunas cosas no se hacen sentir mal. Fumar, el alcohol, no significa que no vamos a tomar alcohol, pero no el día en que vamos a hablar. El chocolate es malo, depende. Algunas personas no sentirán nada, pero de hecho sí podrá impactar la voz y podrá dañar los pliegues vocales. Bueno, entonces voy a hacer eh, todas las cosas que no debo hacer. No, no me preparo, voy a hablar alto, pero sí voy a comer una manzana. No habrá problema. No, eso no solucionará el problema. La manzana ayuda, sí ayuda, pero no es la medicina. No podrá salvarte de eso. Pero comí una manzana, estoy preparada. Claro. Ah, sí, bien, no, no es así. ¿Por qué tantas personas dicen que la manzana es buena para la voz? Bueno, porque la masticación de la manzana hace con que nosotros relajemos todas estas estructuras que traguemos más. Al momento de tragar se relaja la laringe, tiene un efecto astringente, disminuye el tema de la producción del carraspeo, pero no cura nada. No, lo que sí hace es que nos ayude en algunos momentos, pero también necesitamos otras cosas más allá de comer una manzana. Muy bien. Glaucia, sí, coincido totalmente con Glaucia y es una situación importante en la que pensé. Cuando ustedes viajan, van a trabajar en países que tienen una alimentación diferente, a la cual no están acostumbradas. Es algo que deben tener en cuenta. Un alimento, una comida que es más picante, un poco tiene elementos que ustedes no suelen comer. Estas cosas pueden causar sorpresas. Es un aspecto interesante. Si tienen que estar traduciendo por más tiempo, traten de comer cosas más ligeras antes y cuando se encuentren en otros países, coman alimentos que ustedes conocen y tomen líquidos también que conocen. Interesante esto porque todas estas cosas están relacionadas. Como hemos oído, cada cual tiene su voz, cada cual tiene su característica y también tenemos que conocernos a nosotros mismos, nuestro sistema. Algunos nos sentimos bien con chocolate, mal con café. Es decir, todos debemos tener este conocimiento básico, conocer nuestro basal y actuar en base a eso. A veces nos despertamos y decimos, ah, no, hoy no estoy bien. Tenemos que conocernos y usar las estrategias y también contar con los profesionales que podrán ayudarnos con un kit de rescate, digamos. ¿Cuál es mi kit de rescate? Antes de que pierda el control de la situación. Estamos hablando del uso del día a día, las cosas que podemos hacer, pero a veces las cosas salen mal. Muchos colegas pierden la voz. Muchas personas, no solo colegas, otras no. Yo, por ejemplo, la voz no es un órgano de shock. Otras cosas sí, pero no la voz, para mí. Pero bien, para un intérprete, por supuesto, perder la voz por un resfrío o por una situación de estrés o porque si se desarrolla un problema es algo serio. Entonces, si pudiéramos hablar un poco más de eso, si todo lo más sale mal, ¿no? ¿Cuáles son las patologías más
más comunes, más recurrentes entre los profesionales de la voz. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay solución, hay rescate o hay que cambiar de profesión? Es posible que tengamos que cambiar de profesión por más allá de la voz, pero por ahora seguimos por acá. Muy bien. ¿Puedo empezar? Voy yo, Glaucia. Sí, adelante, por favor. Bueno, por ejemplo, y suponiendo que te despiertas por la mañana, vas a hacer tu traducción y probaste tu voz y te fijaste que no está bien, entonces se prende una luz amarilla, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Y claro, si logras adelantarte, prepararte con antelación, todo resultará más fácil y es lo que nosotros solimos hacer con muchos cantantes con quienes trabajamos, Claudia y yo. Tenemos un plan A, un plan B, un plan C. Lo que sí es posible con el paso del tiempo, conociendo cada profesión, es lo que sí podemos hacer es crear planes y desarrollar esos planes A, B o C. Entonces, bien, con esto, el traductor podrá tranquilizarse un poco. Algunos mensajes importantes. Ningún traductor, ningún médico, ningún fonoaudiólogo podrá trabajar el 100%. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta autopresión, autoexigencia es perjudicial para ustedes. Hay que desarrollar algo como, por ejemplo, en el caso de que mi voz, para que yo pueda practicar mi profesión, yo necesito más bien una calidad, una voz clara, entonces deberemos enfocarnos en estos aspectos más que en otros. La claridad, la realidad es clave. Voy a enfocarme en eso, hacer estudios para la claridad, para mejorar la articulación. Ahora, cuando empieza a fallar, por ejemplo, yo tengo que detectar si es un resfrío, si es un posible reflujo, por qué se desapareció totalmente mi voz, se fue. Claro, es muy difícil generalizar estas situaciones, pero sin duda la más común es que bien, o bien me resfrié, o bien tuve un proceso alérgico, sea porque, bueno, estoy en un hotel que tiene mucho polvo, la cabina está sucia o porque me resfrié. En ese momento ustedes deberán identificar si podrán proseguir con la traducción o no. Es algo que cada cual deberá desarrollar. Este proceso. Yo como médico, Glaucia como fonoaudióloga, seguramente podremos ayudar con el tiempo. En la mayoría de los casos, ningún traductor habla con nosotros con antelación. Ah, Luciano, estoy empezando a traducir y mi carrera va muy bien. Yo quisiera hacer una preparación. ¿Qué te parece? Voy entonces a examinar el órgano, a ver cómo está, cuáles son sus limitaciones, ventajas, desventajas. Claudia también podrá hacer su análisis, evaluar los aspectos positivos, negativos y empezamos el trabajo, ¿verdad? Sería perfecto, ¿verdad, Claudia? Pero las cosas no son así, lamentablemente. Lo que suele pasar es que muchos de los traductores que nosotros conocemos, cuando hacemos este trabajo de preparación para el futuro, son personas que tuvieron problemas en el pasado. No vinieron por el amor, sino que por el dolor. Es realmente muy difícil manejar este dolor en una situación aguda. Lo que nosotros solimos recomendar es lo siguiente. Al momento de probar la voz, si observan que algo está fallando, piensen en un plan A, B o C. El plan A, ¿qué es? ¿Podré hacer la traducción de la manera como me encuentro? Bueno, si pueden, sigan adelante. No, no puedo. Quizás pueda llamar a un colega y tendré que decirle a mi colega, no estoy bien, por favor, reemplácenme para que yo pueda, no sé, buscar ayuda, apoyo por teléfono, hablar con un médico. Y el plan C es el siguiente, yo no podré trabajar, tendré que suspender la actividad. Yo sé que esto es algo quizás radical, pero a veces es necesario. Hemos visto algunas situaciones, la otra yo, con cantantes, dobladores, con artistas que no tuvieron esta percepción, que realizaron su actividad y luego la lesión resultante fue peor. Bueno, si no hubieran practicado la actividad. Claro que hay muchas cosas involucradas, el aspecto médico, social, financiero. A veces es la persona, la única persona que podrá hacer la traducción, pero
Al crear estos planes A, B y C, y al tener también esta percepción, y es muy importante, yo no sé si es algo que ustedes tienen en contrato. Em, son, es un mundo que yo no conozco muy bien, pero como es una actividad humana, la persona puede perder la voz, puede resfriarse. No sé si tienen algún respaldo legal, alguna protección legal para estas situaciones. Si están resfriada y me llaman, le diré, Cecilia, no trabaje. Puedo, claro, como médico, darle esta recomendación. Eh, Todavía en este mundo no lo conozco tanto, no quiero aportar mucho. Cada país tiene su legislación, sus contratos, aspectos lingüísticos, sociales y culturales. Entonces, bien, para responderle. Con respecto a las protecciones, muy interesante. La mayoría de los intérpretes, no en Europa sí trabajan mucho para organismos internacionales o contratos laborales de largo plazo, pero nosotros, en nuestro caso, la mayoría somos autónomos, tenemos contratos por tiempo con esta provisión. Si por alguna razón no pueda yo trabajar en este día, seré reemplazado por alguien igualmente capacitado. Sí, es una cláusula. Tenemos una red de contactos, de colegas muy capacitados y nos hemos ayudado muchos entre nosotros, porque claro, estas cosas pasan, un problema de familia, perder la voz, cosas inesperadas. Esta sería, este sería nuestro acuerdo con el cliente. No podré ir, pero enviaré en mi lugar a alguien igualmente capacitado. Claro, por lo general suele funcionar y esto protege a la persona que no podrá trabajar y claro, porque no se encuentra en condición para ello. Sí, totalmente de acuerdo con lo que refirió Luciano, que muy bien que nos lo hayas compartido, porque en muchos casos le diremos mejor que no vaya, que no trabaje. En algunos casos no podemos decirlo porque no podrán reemplazarle, no sé, a una cantante de ópera o algo así. Son situaciones un poco más delicadas, pero bien. Tengo algunas imágenes que quisiera compartir con ustedes. Quizás no todos sepan qué significan todas las lesiones o diagnósticos que reciben, pero por curiosidad me parece importante decir que, por ejemplo, por lo general, cuando llegan profesionales de la voz que se ponen en contacto con nosotros, la mayoría de los casos son disfonías comportamentales. ¿Qué significa eso? Son disfonías, problemas de voz, que por lo general suceden por un comportamiento vocal inadecuado. Este comportamiento vocal inadecuado puede ser que hablan mucho, que hablan muy fuerte, utilizo mucho la voz mientras interpreto, traduzco, pero también uso la voz porque simultáneamente canto en la iglesia, tengo un hijo pequeño, bueno, utilizo mi voz de diferentes maneras, no solo a nivel profesional, en la vida, en diferentes momentos. Y en algunos casos, bueno, cabe a nosotros intentar minimizar dónde podemos recomendar que hablen menos o no con los atletas, por ejemplo. Un profesional que va a empezar a correr. La persona dice, voy a empezar a correr y sale corriendo hasta que se lastime, sufre una lesión. ¿No es así, Luciano? No es solo con la voz. Empiezan a hacer algo, se lastiman y buscan un personal, una fisioterapia. Es difícil porque nosotros no tenemos esta cultura, ni social, ni financiera, y ni de salud, de hacer un trabajo preventivo. Yo sé que esto no es así hoy, pero si ustedes, por ejemplo, tienen este conocimiento, saben que a cualquier momento, esto está diferente de lo que fue antes. No lo dejen, no aguarden hasta que se empeore. Si está diferente de lo que era antes, hagan algo con respecto a eso. Esto cambiará mucho. Estas disfonías comportamentales en muchos casos. Hablamos de la rehabilitación vocal. El médico no tiene, no sabe cómo manejar el caso porque él no podrá hacer que cambie el comportamiento, pero podrá actuar en un cuadro agudo como el de que habló Luciano, en un resfrío, sabe cuál es la medicación, una alergia, cuál es la medicación, tiene que, bueno, saber que esto podrá pasarle a ella, con quién deberá ponerse en contacto. Ahora quiero compartir algunas imágenes que son nombres que por ahí ya escucharon y vamos a ver qué significan. A ver, compartir. Les voy a mostrar ahora las diapositivas. Bien.
Por lo general, dicen, ah, tiene una hendidura. ¿Qué sería eso? Como les decía antes, cuando estamos hablando, los pliegues tienen que cerrarse, tienen que estar de esta manera. ¿Lo ven acá? Un pliegue a un lado, el otro al otro lado y deberían cerrarse. Lo que pasa es que a veces no se cierran. Y cuando eso no se cierra, hay mucho escape de aire, o sea que estoy haciendo mucha fuerza, sea para retener el aire, sea para tener más tiempo de voz. O sea, me voy cansando, voy haciendo fuerza y eso genera, claro, una situación donde tengo esa tensión en la laringe que trae una voz como más aguda y voy hablando rápido y haciendo fuerza, dejando mucha tensión en esa región. Y eso puede venir entonces de un cierre de la glotis. Tenemos entonces como esa ranura, esa hendidura que ocurre. Hay varios tipos, como podrán ver aquí, varias diferentes situaciones, cada una con su característica específica. O sea, decir, tengo una hendidura, ¿qué quiere decir? No quiere decir mucho, quiere decir que no cierran los pliegues vocales, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Ese es el punto principal. Y esto ocurre normalmente por un comportamiento de esfuerzo vocal. O sea que de nuevo, si estoy cansado antes del tiempo, estoy haciendo demasiada fuerza, puede que tenga este tipo de alteración. A veces puede que uno no tenga nada, ninguna lesión en la laringe. Es tan muscular el tema que el otorrinolaringólogo, el médico, va a mirar y va a decir, está todo bien, bien en la laringe, pero la conducta no está buena. O sea que hay que cambiar la conducta antes de tener una lesión. Bien, después de que hay una lesión, acá tenemos pliegues lisos, ¿ven? No tienen ningún problema, pero acá no, acá tenemos un nódulo. Es una lesión de conducta donde la persona no nació con este problema, sino que lo desarrolló a lo largo de la vida. Por lo general, eso ocurre en una laringe más bien pequeña, de tamaño infantil o femenina. No quiere decir que no haya hombres que puedan tener este problema, ni tampoco que haya mujeres con otro tipo de proporción, pero el tamaño por lo general nos va a decir si vamos a tener nódulo o pólipo, y acá está a la derecha el pólipo. El nódulo por lo general con terapia se va. Vamos haciendo ejercicios y se va ese nódulo. A su vez, el pólipo puede que se vaya con terapia, puede que sea necesario hacer una cirugía. Acá tenemos un ejemplo de una mujer, aquí arriba a la derecha, una profesional de la voz, y tardó bastante tiempo, pero a los 4 o 6 meses se le fue con terapia. Aquí abajo, este es un ejemplo un poco más difícil porque hay sangre en la lesión. Así que probablemente vamos a necesitar aquí a un médico que haga el tratamiento con medicamento para esta lesión. Y también es por una cuestión de conducta. Hay otros tipos de lesiones donde a veces la persona nace de esa forma. Aquí tenemos un quiste, por ejemplo, que se parece mucho con un nódulo, como verán. Aquí hay como dos pelotitas, como pueden ver. Aquí el quiste, bastante parecido, pero esta es una lesión que por ahí la persona puede haber nacido con esto. Pueden usar la voz de cualquier forma, pero para algunas profesiones necesitamos una voz como muy limpia, donde no pase nada de aire, como por ejemplo un cantante lírico en una ópera. Ahora, un profesor, una persona que trabaja con traducción y con interpretación puede tener un poco de aire, no hay problema, siempre y cuando sea adaptado y sano. Entonces lo que hacemos es, vamos a adaptar la laringe con estas cuestiones que nacieron con la persona y así siguen. Esto no se va a transformar en cáncer. O sea, uno puede tener este quiste de por vida y adaptarse. Uno tiene que saber que la laringe será más sensible, que tendremos un poco más de cuidado, claro, pero hay cantantes, de nuevo, en una ópera que necesitan buena calidad, pero nacieron con alguna lesión. Entonces, tampoco es un gran problema, es un problema, pero es una característica de la persona y la persona tendrá que aprender a lidiar con eso. Acá tenemos esta lesión, la lesión de una persona fumadora. Cuando fumamos, vean aquí cómo deberían ser los pliegues vocales y cómo
cambia, queda muy hinchado. Por eso la voz queda como más gruesa, más fuerte, más pesada. Debería ser algo más fino, pero se ve muy grueso. Difícilmente que mejore con fonoaudiología, porque para llegar a este punto, eso quiere decir que la persona ha fumado durante muchos años. O sea que en algún momento van a necesitar cirugía. Y acá tenemos imagen de cómo queda con una situación de reflujo. Esto debería ser recto, ¿ven? Derechito, pero se ve lastimado porque el ácido vuelve y así se ve la imagen. O sea, es más sutil desde una perspectiva visual, pero causa un gran impacto. O sea que tenemos varios tipos de lesiones que pueden ocurrir y muchas veces vamos a solucionarlo con terapia, a veces no se soluciona, a veces es una cuestión de conducta vocal. Incluso las lesiones donde la persona ya nace con esa lesión, a veces está la lesión y nadie se enteró. Y aparece porque empiezan a utilizar la voz con más esfuerzo durante más tiempo y se manifiesta. Acá también les quiero comentar otro caso para que vean cómo es sutil la diferencia. Esta es una colega de profesión de ustedes que tenía un resfrío y tuvo que viajar. Viajó, fue a ver a un médico en otro país, le dijeron, no, es un resfrío, no es nada. No mejoró su voz y siguió trabajando, siguió hablando, porque no siempre hablamos durante 2 o 3 horas, hablamos durante todo el día. Y así fue que se dio cuenta, en ese momento habló bastante, volvió a Brasil después de ese trabajo, estaba enferma en el avión y llegó con roquera, llegó con una voz que tardaba mucho en volver a lo normal. Y es una persona que vino a verme, fue a verlo a Luciano también. Vamos a escuchar la voz y vamos a escuchar aquí que hay un poco de aire que se le escapa, tiene como esa suciedad, ¿no? Por decirle así, no está limpia la voz. Y si siguiera de esa manera, podría ser crónico y podría perjudicar la carrera de esta persona. Les voy a hacer escuchar. ¿Dónde escuchamos más el aire que se le escapa? Ya ven el 4, el 8, cómo va cambiando. Les voy a hacer escuchar otra vez, a ver. Ahí está. Como que se nota un poco distinto en algunos números. A esta persona la trataron con medicamento, Luciano le dio el medicamento, hizo 10 sesiones de terapia y tuvo alta y vean cómo quedó la voz sin secuelas. Esto hace mucho, de hecho, hasta el día de hoy nunca más tuvo problemas con la voz y no es porque hicimos 10 sesiones, sino porque seguramente aprendió a lidiar con el instrumento. Hoy sabe lo que puede hacer, lo que no debería hacer. Si siente que la voz está un poco distinta, tiene que ponerle más atención para no llegar a ese momento. Escucharon el antes y el después, ven cómo es distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro este caso? Porque puede pasarle a cualquier persona. En este caso, no fue una cuestión de conducta. Fue un problema agudo, un resfrío, estaba enferma. A cualquiera le puede pasar. A cualquier persona le puede pasar tener reflujo o tener un tema gastrointestinal. O sea, mucha gente a veces se enferma y tiene parálisis de pliegue vocal, no por ser profesional de la voz. Le puede pasar a cualquier persona. O sea, uno cuando usa la voz de manera profesional tiene más chance de que le pase, pero a cualquier persona le puede pasar. No es algo exclusivo de los que trabajan con la voz. Lo que está diciendo Claudia es muy importante. Ese es un mensaje, es un momento importante. Es una cuestión estadística. Ustedes, como hablan mucho de manera profesional, la chance es más alta, pero realmente le puede pasar a cualquier persona de la población general. Cuando hablamos de enfermedades agudas, es más o menos la misma estadística epidemiológica. Pero, por ejemplo, para un jugador de fútbol, si le da roquera, tiene un impacto mucho menor porque le preocupa sus pies. Alguien que juega al voleibol le preocupan las manos.
para ustedes la voz. La voz es el instrumento que utilizan a diario. Y por eso hoy estamos hablando de esta percepción de que hay elementos que puedo controlar y otros que no puedo controlar. Entonces, con Glaucia, cuando trabajamos con un intérprete que viene con voz en problemas, nos fijamos, a ver, ¿es una situación aguda? ¿Tiene algún virus? ¿Está enfermo? ¿Tiene sinusitis, laringitis? ¿O es un traductor que tiene una enfermedad que está mal administrada? Por ejemplo, a un traductor le puede pasar de tener asma. Si no tiene el pulmón en funcionamiento adecuado, para los pliegues vocales la calidad del aire va a ser peor. Va a haber más tensión en la garganta, se va a cansar más. O es un traductor que tiene algún problema vocal, como decía Glaucia, de disfonía funcional, ese tipo de ronquera, o sea, porque trabajó demasiado, porque tuvo un desajuste, porque no se está escuchando adecuadamente, o el orador habla demasiado rápido, tiene alguna dificultad. Todos estos puntos, estas percepciones son muy importantes y así entonces vamos a ir viendo de manera individual cuál es el tratamiento y la posible solución. Excelente. Ya se nos está terminando el tiempo y hay algunas preguntas nuevas que fueron llegando. Pero antes que eso, yo tengo aquí una pregunta más, simplemente para concluir esta parte de la sesión. Alguien dijo que nos pregunta si hacer una evaluación con otorrinolaringólogo, con fonoaudiólogo, si sería lo mismo que una audiometría que se hace de manera anual o se hace, digamos, una vez y después se va haciendo el seguimiento de otra manera. ¿Qué sugerencias tienen? El examen de laringe todos deberían hacérselo porque es el instrumento que ustedes usan y no necesitan hacerlo todos los años. Si fuera necesario, sí, pero por ejemplo, si hacemos un examen en malas condiciones, en una condición aguda de resfrío, por ejemplo, de gripe, no sé cómo estaba antes. Por ahí antes ya tenían algo de hendidura o alguna lesión que no era un problema. Y vamos a estar ahí pensando que era por causa de la gripe, de la sinusitis. O sea, mi sugerencia siempre y cuando sea posible es hacer el examen en condiciones óptimas. O sea, estoy bien en este momento, entonces quiero saber cómo es mi laringe cuando estoy bien, porque cuando esté mal puedo compararlo, pero no es un examen que se haga todos los años o con tanta frecuencia. La evaluación de voz, yo pienso que también hay que hacer una evaluación para entender cómo se porta la voz, qué es lo que tiene de puntos positivos, de puntos de mejora, dónde tengo que invertir para desarrollar la voz. Porque como decía Luciano, ¿no? Sobre los oradores, ellos desarrollan la comunicación y yo puedo desarrollar mi voz. Puedo desarrollarlo de forma informal. O sea, voy aprendiendo a hacerlo en el día a día o puedo tener, digamos, un programa de ejercicios específicos para esas habilidades que tengo que desarrollar. Y eso sería como un entrenamiento más formal. No es obligatorio, pero de ser el caso, creo que vale la pena hacer esa evaluación básica de la laringe y una evaluación básica de la voz, que es el instrumento de trabajo de ustedes. Coincido totalmente con Glaucia. Tener una idea de cómo es su instrumento, que trabaja en condiciones normales, que no están enfermos, esto sería ideal. Si tienen esto como una base, tanto el examen otorrino-laringológico que analiza las estructuras como la evaluación vocal. Y el desarrollo, bien, me parece algo interesante. Si yo trabajara con vos, yo sí haría algo así. Al igual que como para trabajar como médico tuve que desarrollar algunas habilidades. Cada cual conoce cuál es el problema que tiene que mejorar para practicar su profesión, pero tener
Realmente una orientación especializada puede ayudar a cortar el camino a que uno se desarrolle más rápido y mejor. Perfecto, muy bien. Tenemos una última pregunta de más de una persona sobre el tema, algo que ya había pensado yo. Mientras pasan los años, empeora la visión, la audición, la musculatura, se ve más cansada y la voz. La presbifonía existe, hay solución. La voz perderá sus características y no podremos recuperarlas jamás, engañar al público detrás de los auriculares. Bien, aparte de todo lo que hemos dicho aquí, está el tema del tiempo. Nuestra voz cambia con el tiempo. Si dentro de 30 años más ustedes vuelvan a invitarme, nos inviten a Glaucia y a mí a que volvamos a hablar en el Día Mundial de la Voz en 2050, digamos, es muy probable que nuestro pelo haya cambiado, nuestra piel haya cambiado, pero la voz, si seguimos entrenándola, la probabilidad de un envejecimiento que es inexorable, ¿no? Es mejor. Las personas entrenadas vocalmente, bueno, tienen una voz que envejece menos. Ahora, un detalle muy importante es que además del envejecimiento natural, las mujeres también tienen durante la menopausia, a veces tienen un déficit vocal por cuestiones hormonales también. Como todos nosotros otorrinos y fonoaudiólogos ya lo sabemos, también podemos ayudar en este proceso durante la menopausia, que las mujeres llegan más temprano. Entre los 45, 55 años. En los hombres que también tienen la andropausia, pero con los 70, 80 años más o menos. Pero la voz sí envejece en ambos los géneros, varones y mujeres. Y al observar un déficit en la locución, en la traducción, en términos de velocidad o articulación o desempeño, de la calidad y cantidad de voz es algo que también hay que observar, porque en algunos casos quizás parezca que es tan solo el envejecimiento, pero podrá ser también una enfermedad que, bueno, se observa en la locución primero. Si se fijan que la voz está perdiendo la calidad, el brillo, si se está cansando mucho, hay que prestar atención a eso para entender si es una enfermedad o si es la fenescencia, el proceso, el nombre médico del envejecimiento. Entonces, en este caso, podremos hacer un buen trabajo terapéutico para que esta voz que, entre comillas, está envejecida, vuelva a tener un mejor desempeño. Pero claro, jamás volveré a tener la voz de mis 20 años, claro, pero podré tener la voz de los 30, de los 40 años. Sí, no tengo mucho más que aportar. Totalmente de acuerdo con Luciano, pero diría que como, claro, la esperanza de vida está cada vez aumentando más, tenemos más personas mayores en el mercado trabajando en todas las profesiones. Y hoy por hoy yo tengo, bueno, muchas personas que no son profesionales de la voz, pero que no quieren que sus voces sean juzgadas de manera negativa, se ponen en contacto conmigo, perciben un déficit en la voz y ni siquiera es en la voz, ni siempre es la voz, sino en la articulación, porque es inexorable. Es inexorable. Cambiarán el músculo, la mucosa, cambian. Cuando utilizamos la voz profesionalmente, el uso profesional de la voz protege contra el envejecimiento. Sí, cantantes que tienen 90 años, en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta porque la voz está muy buena todavía, pero la persona que no es profesional de la voz, de hecho, pierde gradualmente. Hoy, por ejemplo, trabajo con algunos ejecutivos que trabajan la voz, el habla, el patrón articulatorio para que no se demuestre, porque el edadismo es un hecho, existe. Ojalá no existiera, pero existe. Las personas que identifican esa voz como una voz más anciana, más envejecida, podrán juzgarla. Y esto, claro, no tiene sentido. Y este es otro caso. Ustedes son profesionales de la voz.
Ustedes, entre comillas, están como mínimo protegidos, pero es posible que tengan un cambio en el patrón articulatorio. ¿Qué significa esto? Que la voz suena más imprecisa incluso porque tenemos, fíjense, las personas mayores tienen un labio superior más largo, a veces recubre los dientes incluso. Es una locura. Las personas ahora hacen tratamientos dentarios odontológicos para aumentar los dientes, para que se vean en una sonrisa, para que se vean más jóvenes. Esto es algo, bueno, es real. Las mujeres son las más afectadas a causa de la menopausia y a causa de la reposición, el reemplazo hormonal. Si pueden hacer algo para verse más jóvenes, la voz cambiará, sí cambiará. Pueden tomarse algo, practican ejercicios, pero cambiará, sí cambiará. El próximo sábado también tendremos un evento para celebrar el Día Mundial de la Voz, también con un médico francés que se dedica al estudio del cambio de la voz de la mujer en las diferentes etapas de la vida con relación a las hormonas y la voz. Podré compartir el enlace con ustedes. Él hablará en particular de la voz de la mujer en diferentes etapas de la vida. Y nos enfocaremos en la menopausia en particular. Perfecto. Muy interesante, debo decirles que casi conozco los intérpretes que van a traducir el evento. Sí, yo sé que las conocen, seguro. Bien, yo, para mí el edadismo, claro, es una realidad que nos afecta. Son dos extremos, los jóvenes también. Bueno, a veces son demasiado jóvenes para algunas cosas. Hay una discriminación, un prejuicio, todos se discriminan unos a los otros. Es una locura, el mundo es relativamente loco, mejor, más bien lo dejemos este tema, ¿no? Pero realmente ha sido muy interesante. Hemos hablado de todos los temas que propusimos para esta sesión, para entender la anatomía y algunas cosas. Para mí, los aspectos principales son los siguientes. Nosotros, los profesionales de la voz, tenemos que conocer nuestra propia voz, crear nuestro patrón de referencia. Claro, utilizando los servicios profesionales, podremos saber más, conocer más y, claro, buscar auxilio en situaciones de emergencia con estos profesionales. Esto es muy importante. Y mm, pensaba yo también que quizás podamos hacer un taller de ejercicios de voz, entrenar la voz. Muchas personas también preguntaron sobre esto, el calentamiento, la preparación, ejercicios de calentamiento, cosas muy específicas, la voz susurrada, la compensación. Em, Sería algo interesante quizás, ¿no? Un taller práctico para que todos pudieran aprender independientemente, claro, de patologías, es más bien para las voces comunes y nuestro día a día, no sé, quizás sea una sugerencia de próximos pasos. Pero realmente ha sido muy interesante. Ya tenemos 5 para las 9. Estoy controlando el tiempo, pero por favor hagan sus comentarios finales, sus planteamientos finales y luego franquearé la palabra a Larisa y al Álvaro para las consideraciones finales. Muchas gracias una vez más. Adelante, Claudia, por favor. Me ha encantado estar aquí con ustedes. Me encanta la idea de los ejercicios porque 1 hora y media realmente no es suficiente para todo. Un comentario, si me permiten, con respecto a la voz susurrada. Esta es una voz que puede provocar mucho daño. Mi sugerencia, muy rápida, es que hablen bajo. Hablen bajito así, es mejor que susurrar, ¿no? Eso realmente, el daño de la voz susurrada es mucho mayor. Hablen un poquito más bajo, más bajito, esto no perjudicará la voz. Será realmente muy útil. Mi mensaje es que consideremos la voz como la manera como nos posicionamos en el mundo. ¿Cómo quieren ustedes? Es lo que me pregunto yo a mí misma. ¿Cómo quieren ustedes que las personas las identifiquen, los identifiquen? ¿La voz está compatible con la imagen que desean transmitir a los demás? Una reflexión. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar aquí con ustedes.
Bien, buenas noches a todos. Quisiera agradecerles por la oportunidad, sobre todo porque sabemos que es una sesión abierta a muchas personas en todo el mundo con traducción al español, francés, inglés y además quiero decirles que yo como médico, claro, hablo médiques y Glaucia como fonoaudióloga habla fonodiolet y nosotros solimos decir que nuestros mundos son muy diferentes del mundo de ustedes. En un evento como este, los médicos, un médico puede hablar y compartir sus pensamientos con un grupo de profesionales que realizan un trabajo magnífico, pero que nosotros no conocemos todos los detalles. Tuvimos que estudiar un poco para comprender cómo lidian ustedes en el día a día con estos aspectos. Fue una oportunidad muy interesante y en el futuro este taller me parece una muy buena idea. Ahora ya conocemos ah, el método, sabemos cómo trabajan ustedes, algunas características y podremos quizás realmente armar algo que pueda ser útil para todos. Gracias una vez más por su disponibilidad. Perfecto, muchas gracias de mi parte también. Quisiera agradecerles por estar aquí. Espero haber moderado la sesión de una manera interesante para todos y que, bueno, hayamos alcanzado nuestro objetivo. Gracias una vez más. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, doctora Glaucia, doctor Luciana. Bien, realmente ha sido encantador. Me he impresionado mucho con el tamaño de mi ignorancia respecto a mi propia voz y seguramente no seré la única. Lamentablemente ya no tenemos tiempo. Realmente tenemos todavía muchas preguntas por responder, pero tenemos que ser puntuales porque estamos con colegas intérpretes voluntarios y quisiera también pedirles por favor que abran sus cámaras muy amablemente para que podamos hacer los rostros detrás de las voces. Clarí Califi, del francés y Leonora Barros, muchísimas gracias. Ya he oído elogios también. Elogios a Melissa Mann y Christopher Peterson del inglés también. Yo sé que brillaron. Y claro, también Estela Viajet y Lara Muammar, dos divas, dos musas del español. Muchísimas gracias por su tiempo, su energía y sus voces maravillosas. Bien, culminaremos esta sesión ahora. Gracias a todos por su presencia. Ah, sí, por favor, abran todos sus cámaras. Gracias, Sisa, por recordarnos. Sí, para una foto. Aprovechemos que todavía no nos hemos pasado del horario. Vamos a ver si están los fotógrafos preparados para hacer el print screen, por favor. Muchísimas gracias a todos. Ya veo muchas caritas felices aquí. ¿Cuántas personas? 56 asistentes. Ya tuvimos 60 y ahora todavía tenemos 53. Un tema realmente muy interesante para todos y que merece nuestra atención, de verdad. Andrea, tu sugerencia me parece, no sé, de verdad, creo que será todo un éxito, ¿no? A ver cuándo será. Yo no sabía que era un bus laringio. Me pareció realmente muy interesante. Doctor Luciano, yo soy dentista, fui dentista, no sé si existe ex dentista, pero bien. Y habló del sistema masticatorio y realmente muy interesante saber que fue tomado, es tomado prestado para que se pueda articular la voz. El foniatra es el profesional locutar este verbo. Presbifonía, Andrea. Me encantó. Qué ignorante era yo. Muy encantador. Ha sido un tremendo honor contar con su presencia esta noche, que sea la primera de muchas oportunidades. Quisiera franquearle la palabra a los demás participantes y a las colegas, las compañeras del Bijo. No sé si algo que no me haya acordado. No sé si, bueno, no, Lari, sí, ya.
Ya estamos. Creo que Ceci Tsukamoto Muito intentó decir fone, algo. Su gente, micrófono. Ah, perdão. sí, claro, Agora sim, perdón. desculpem. Perdonen, ahora sí. Bom, Bien, primeiramente quero bien. agradecer Antes que os nada, nossos quisiera speakers agradecerles a brilhantes, que nuestros maravilha. A expositores nossa brillantes. Qué moderadora, que maravilla. fez Nuestra com que tudo corresse tão moderadora. bem, não é? Realmente todo Nossos colegas salió tan intérpretes bien. e A todos que nuestros colegas estiveram intérpretes y a conosco. Muitíssimo todos los que obrigada. estuvieron con Mas nosotros. antes de Muchísimas encerrarmos, gracias. Pero sim, uma antes última de coisa. Doutora culminar, Gláucia, doutor Luciano, será que poderiam nos doctora deixar os Glaucia, seus doctor contatos, por Luciano, favor, no ¿podemos chat, ou compartir se sus quiserem contactos, por abrir favor, e en falarem? el chat o, Por bueno, como favor. prefieran, si Acho que era desean isso. abrir Obrigada. y decirnos realmente, por favor, si podemos ponerlos en el chat, si les parece, mis contactos y el folder del evento también, se los dejo acá en el chat, la información del evento. Claro, sí, adelante, por favor. Muy bien. Y quiero felicitarle a Andrea por haber conducido con tanta maestría la sesión. Gracias. Ah, fue algo natural. Qué bien. Creo que tuvimos una muy buena sintonía. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Doctor Luciano, ¿desea compartir sus contactos también con nosotros? Sí, seguro. Los dejo en el chat. Tenemos una palabra en portugués, saudade. Tengo una curiosidad de saber cómo se traduce. Bueno, los extrañaré y bueno, quedo a la disposición para futuras oportunidades. Seguro, doctor Luciano. Esperamos poder volver a encontrarnos muy pronto. Y claro, todos están muy interesados en este asunto, muchos colegas. A ver, doctora Glaucia, guardaremos hasta que pongan sus contactos, doctor Luciano también, para que quede aquí. Y quienes, bueno, miren el video después, puedan también ver sus contactos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Les deseo buen final de semana, el feriado. Que descansen y que cuiden de sus voces. Por favor. Hasta luego.